Durante 58 años viví con un mentiroso bajo el mismo techo. Lo llamé padre, le mostré respeto, lloré en su funeral, pero cuando abrí la caja que encontré escondida en lo más profundo de su armario, descubrí que todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre mi origen, sobre quién era yo mismo, era una construcción cuidadosamente planeada de engaños y traición. El hombre que me crió no era mi padre, y mi verdadero padre, el hombre cuya sangre corre por mis venas, pasó 58 años olvidado en una institución, preso en la mente por un crimen que nunca cometió, traicionado por su propio hermano. Cuando finalmente encontré la verdad, cuando finalmente lo encontré a él, mi mundo se reconstruyó de una manera que nunca imaginé posible, y aprendí que a veces la familia no es quien te cría, sino quien tiene el coraje de amarte, incluso después de décadas de separación. Me llamo Carlos Mendoza, tengo 58 años y he pasado toda mi vida asumiendo que era huérfano de padre. No literalmente, por supuesto. Crecí con un hombre que llevaba ese título, que dormía bajo el mismo techo, que firmó mis documentos escolares y caminó a mi lado en mi graduación. Pero en cada sentido que importaba, sentía que era un huérfano emocional. El hombre al que llamé padre fue siempre distante, frío, indiferente. Nunca me abrazó genuinamente. Nunca me dijo que estaba orgulloso de mí. Nunca me enseñó qué significaba ser un hombre, más allá de trabajar duro, mantener la boca cerrada y no hacer preguntas. Mi infancia fue una de esas que no es lo suficientemente terrible como para ser dramática, pero sí lo suficientemente mala como para dejar cicatrices que no ves hasta que eres mayor. Mi madre, Catalina, siempre fue la calidez en esa casa fría. Ella compensaba la ausencia emocional de mi padre con abrazos, con amor, con dedicación. Cuando le pregunté de niño por qué papá era así, ella simplemente sonreía con tristeza y decía, «Es solo su naturaleza, mi amor. No todos los hombres saben cómo expresar lo que sienten». Pasé mi adolescencia creyendo que tal vez había algo malo conmigo, que quizás si fuera mejor, más inteligente, más fuerte, él finalmente sentiría algo por mí. Trabajé duro en la escuela, obtuve buenas calificaciones, me uní a equipos deportivos. Cada logro que alcanzaba lo traía a casa esperando ver algo cambiar en sus ojos, una chispa de orgullo, de amor, pero sus ojos permanecían indiferentes. Simplemente decía, «Bien», o «Espero que esto significa que vas a trabajar duro en la vida», como si mis éxitos fueran obligaciones más que celebraciones. Cuando cumplí 18 años, me fui de casa. No fue un acto de rebeldía, fue un acto de supervivencia emocional. No podía pasar más tiempo bajo el mismo techo que ese hombre, sintiendo su desaprobación silenciosa, su indiferencia glacial. Construí mi propia vida lejos de él. Me convertí en ingeniero, construí una carrera sólida, eventualmente me casé con una mujer hermosa llamada Elena, tuve 2 hijos maravillosos, Andrés y Sofía. Logré la vida que supuestamente iba a hacer que el viejo se sintiera orgulloso, pero ya para ese entonces, la verdad era que no me importaba su aprobación. Simplemente quería olvidar el dolor de nunca haberla tenido. Mi madre permaneció como el puente entre nosotros, una mujer dividida entre el marido que aparentemente amaba y el hijo que claramente adoraba. Visitaba frecuentemente, traía comida hecha en casa, jugaba con mis hijos, me daba abrazos largos como si estuviera tratando de compensar toda una vida de negligencia emocional. Cada vez que visitaba, le preguntaba cómo estaba mi padre, y ella respondía con frases vagas. «Está bien, trabajando mucho», o «Tu padre simplemente no sabe cómo mostrar sus sentimientos». Pasaron 35 años, 35 años de mi vida vivida lejos de ese hombre, tratando de sanar de los daños que su indiferencia había causado. Construí una versión de mí mismo que no dependía de su validación. Fui un buen padre para mis hijos, precisamente porque sabía exactamente cómo no quería ser. Les dije que los amaba, los abracé, los escuché, los lloré cuando fue apropiado. Hice todo lo que el hombre que me crió se negó a hacer. Entonces, hace unos meses, recibí una llamada de mi hermana menor, Beatriz, una mujer a la que apenas conocía, porque también se había escapado de esa casa años atrás. Mi padre estaba enfermo, muy enfermo.
Los doctores decían que le quedaban semanas, quizás menos. ¿Iría a visitarlo? Sentí una emoción compleja cuando coloqué el teléfono. No era amor, porque no había amor que perder. Era algo más cercano a la curiosidad, o quizás a la necesidad de cierre. Así que fui. Lo encontré en una cama de hospital en la casa, rodeado de máquinas que monitoreaban su corazón cada vez más débil. Había envejecido de una manera que me impactó, aunque no sé por qué. Supongo que siempre lo había imaginado siendo invencible, inmovible, eternamente frío. Pero la edad y la enfermedad lo habían transformado en alguien que parecía casi pequeño, frágil, mortal. Mi madre estaba sentada a su lado, sosteniendo su mano. Sus ojos rojos indicaban que había estado llorando. Cuando me vio entrar, se puso de pie y me abrazó con una fuerza que sugería que había guardado 35 años de ese abrazo sin dar. «Gracias por venir», susurró en mi cuello. Mi padre me miró desde la cama, sus ojos amarillos por la enfermedad. «Carlos», dijo, su voz ahora débil, un susurro del hombre que solía intimidarme solo con su silencio. «¿Viniste?» «Sí», respondí sin acercarme demasiado. No estaba listo para el contacto físico que claramente él no sabía cómo dar de todos modos. «Bien», dijo. «Hay cosas que necesito que hagas cuando me vaya. Tu madre no puede hacerlas sola. Los documentos, la herencia, las cosas de la casa. Necesito que seas un hombre y manejes esto». Hasta al final, pensé amargamente. Hasta su lecho de muerte, las únicas palabras que podía encontrar eran órdenes, expectativas, obligaciones. Ni siquiera un «te amo» o un lamento haber sido como fui, o una mínima muestra de arrepentimiento por toda una vida de frialdad. «De acuerdo», dije simplemente. 2 semanas después recibí otra llamada. Había muerto en la madrugada, pacíficamente, con mi madre durmiendo en una silla a su lado. Sentí alivio. Era patético, lo sabía, pero era la verdad. Sentí alivio de que finalmente terminara, de que finalmente pudiera dejar de esperar que el hombre cambiara, de que finalmente pudiera dejar de vivir con la esperanza no resuelta de que algún día me diría que estaba orgulloso de mí. El funeral fue lo que cabría esperar. Flores, discursos vacíos de un sacerdote que no lo conocía bien, gente que fingía llorar. Yo permanecí de pie durante todo, con mi brazo alrededor de mi madre, sintiéndome como un actor en una obra de teatro que nunca quise estar. Cuando todo terminó, mi madre me pidió que fuera a la casa a ayudarla a organizar las cosas del difunto. Quería que yo decidiera qué guardar, qué donar, qué descartar. Así que un sábado sombrío, 2 semanas después del entierro, entré a la habitación que había sido la de mi padre durante 43 años. Una habitación que siempre me había parecido fría e impersonal, tan muerta como su ocupante. Comencé a vaciar los armarios, doblando ropa, clasificando documentos, descartando las reliquias de una vida que parecía no haber dejado nada de valor emocional detrás. Fue cuando estaba limpiando la parte trasera del armario, esa parte que nunca alcanzas porque hay estantes profundos y esquinas oscuras que nadie se molesta en tocar, cuando encontré la caja. Una caja metálica pequeña, oxidada por los años, escondida tan deliberadamente que parecía enterrada. Mi corazón comenzó a latir más rápido incluso antes de abrirla, como si en algún nivel mi cuerpo supiera lo que estaba a punto de descubrir. Dentro había documentos antiguos, tan antiguos que parecía que se desmorona en mis manos. Había fotos, algunas con los bordes quemados, algunas rasgadas. Había una certidión de nacimiento original, pero no la mía, la de alguien más. Y había cartas, letra antigua en papel amarillento, cartas que claramente fueron escritas durante décadas y nunca fueron enviadas. Pero lo que cambió todo fue una carta con la letra de mi madre, dirigida a mí, que decía simplemente: «Carlos, mi amor, si estás leyendo esto, es porque ya se fue, porque finalmente es seguro para ti conocer la verdad. Siéntate, porque lo que voy a decirte ha sido una mentira que he guardado durante 58 años». Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Leí la carta de mi madre sentado en el piso del armario, entre los restos de la vida de un hombre que aparentemente pasó toda su existencia construyendo una mentira tan fundamental que había infectado cada relación que tenía con él. Sus palabras eran claras, cuidadosas,
como si hubiera practicado esta confesión durante décadas, esperando el momento en que pudiera finalmente decirla sin miedo. Tu verdadero padre era un hombre llamado Miguel Mendoza, comenzaba la carta. Fue el amor de mi vida. Lo conocí a los 19 años, y desde el momento en que lo vi, supe que quería pasar mi vida con él. Nos casamos un año después, y fuiste concebido en amor y felicidad. Tenías 3 años cuando todo cambió. Mis manos temblaban mientras leía. El hombre al que había llamado padre toda mi vida se llamaba Roberto Santos, y resulta que no era mi padre en absoluto. Pero ¿quién era este Miguel? ¿Por qué nunca lo había escuchado nombrar? ¿Qué pasó cuando tenía 3 años? La carta continuaba. Tu tío, Roberto, el hermano menor de Miguel, siempre fue diferente. Mientras Miguel era honesto, fuerte, leal, Roberto era ambicioso, resentido, corrupto. Quería tener lo que Miguel tenía, nuestra casa, nuestras tierras, la vida que habíamos construido juntos. Pero lo que realmente quería era a mí, obsesivamente, enfermamente. Leí sobre cómo Roberto había planeado un crimen, un robo de un comerciante local. Luego, a través de contactos corruptos, acusó a Miguel de cometerlo. Presentó falsa evidencia. Consiguió testigos sobornados que mentirían bajo juramento. Y cuando Miguel fue arrestado, Roberto vino a mi madre con una propuesta monstruosa. Si accedía a divorciarme de Miguel y a casarme con él, escribía a mi madre con una letra que se volvía cada vez más grande, más histérica. Roberto haría desaparecer la evidencia falsa, dejaría a Miguel en paz. Si me negaba, él aseguraría que Miguel nunca vería la luz del día. Pasaría toda su vida en la cárcel por un crimen que no cometió. Roberto me lo dijo con una sonrisa, como si todo fuera un juego. Mi madre había cedido. Bajo la amenaza de que el hombre que amaba sería encarcelado de por vida, había accedido a abandonar su matrimonio, a abandonar a su esposo. Se divorció de Miguel en secreto, le permitió que viera a su hijo una última vez en la cárcel y luego se casó con Roberto para salvarlo. Pero aquí está la parte más cruel, continuaba la carta. Roberto nunca cumplió su promesa, dejó a Miguel en la cárcel de todos modos. Pero para entonces yo ya había desaparecido de su vida. Had cut all ties, desaparecí. Me obligó a cambiar tu apellido, a decirte que Miguel había muerto. Me obligó a crear una historia donde éramos una familia feliz, donde Roberto era tu padre legítimo, y yo, por miedo, porque estaba atrapada, porque necesitaba protegerte, porque no sabía qué más hacer, obedecí. Las lágrimas caían sobre el papel cuando terminé de leer. Mi madre escribió sobre cómo cada día durante 58 años había vivido con la culpa, con la vergüenza, con la agonía de saber que su verdadero esposo estaba pudriéndose en la cárcel por un crimen que su propio hermano lo había enmarañado. Escribió sobre cómo había querido decirme la verdad 1.000.000 de veces, cómo había guardado estas cartas, estos documentos, este testimonio de la traición más profunda. Y al final de la carta ella escribió: tu verdadero padre, si todavía está vivo, está en una institución llamada Centro Médico San Rafael. Lo he visitado en secreto durante los últimos 20 años. No lo reconoce. Su mente fue dañada por los años de injusticia, por los años de encarcelamiento, por los años de despair. Pero merece conocerte, mereces conocerlo a él. Y cuando leas esto, estoy segura de que habrás encontrado la fuerza para hacer lo correcto. Solté la carta y grité. Grité de una manera que no había gritado en décadas, un grito que salió desde el fondo de mis entrañas, un grito de dolor y furia, y traición, y confusión total. Mi mundo se había desmoronado. Todo lo que creía saber sobre quién era yo, de dónde venía, qué significaba la familia, se desmoralizó como castillos de arena antes de una tormenta. Pasé la noche revisando obsesivamente cada documento en esa caja. Había copias de sentencias judiciales, documentos que mi madre había guardado en secreto. Había fotos de un hombre joven que se parecía a mí, increíblemente, sorprendentemente a mí. Sus ojos eran mis ojos, su boca era mi boca, su sonrisa, aunque en las fotos parecía forzada, era la mía. Llamé a Beatriz. Fue una llamada breve porque no sabía cómo poner en palabras lo que había descubierto. Simplemente le dije que fuera a la casa de mi madre, que había encontrado algo que ella necesitaba ver. Cuando llegó,
Le mostré la caja. Vi cómo su rostro cambió, cómo ella comenzó a llorar, cómo finalmente comprendió que ella también había sido parte de esta mentira, que ella también había crecido en una estructura de engaños construida por el hombre que la criaba. —¿Mamá lo sabe? —preguntó. —¿Sabe que encontraste todo esto? —No —dije—. Ella lo planeó. Esto era un mensaje de ella, una confesión tardía, pero ella debe haber murmurado todo esto. Dios, Beatriz, ¿cómo vivió con esto? ¿Cómo vivió 35 años con ese hombre sabiendo que era un mentiroso tan profundo? Esa noche, Beatriz y yo visitamos a nuestra madre. Nos sentamos alrededor de su mesa de café y lentamente comenzó a llorar. Entre sollozos confirmó todo. Sí, Roberto era un mentiroso. Sí, nuestro verdadero padre estaba vivo. Sí, había sido injustamente encarcelado. Y sí, ella había sacrificado su vida entera en un intento desesperado de mantener a su verdadero esposo vivo dentro de un sistema corrupto y cárcel. —¿Por qué no nos lo dijiste antes? —preguntó Beatriz, su voz rota de dolor. —Porque tenía miedo —respondió mi madre, su voz apenas un susurro. Tenía miedo de que Roberto nos persiguiera si sabía que ustedes conocían la verdad. Tenía miedo de que ustedes odiaran a su padre adoptivo. Tenía miedo de que los daños fueran demasiado grandes. Y después de 58 años, estaba demasiado acostumbrada a la mentira. Se convirtió en mi vida. Esa noche, busqué en línea el Centro Médico San Rafael. Cuando encontré el sitio web, mi corazón se paró. Era una institución psiquiátrica de largo plazo, un lugar para pacientes con demencia, esquizofrenia, otros traumas mentales crónicos que los dejaban incapaces de vivir de forma independiente. Mi verdadero padre estaba allí, viviendo, si se podía llamar así a eso, en una institución anónima, cuidado por extraños, olvidado por el mundo. Había sido condenado a una vida de cárcel por un crimen que no cometió, y luego, cuando finalmente fue liberado, la injusticia de años lo había destrozado la mente tan completamente que no podía ni recordar por qué estaba allí. El hombre que me crió robó más que mi herencia. Robó mi verdadero padre de mí. Robó mi verdadera identidad. Robó mi vida y la reemplazó con una mentira. Y ahora, después de 58 años, había una sola cosa que necesitaba hacer. El Centro Médico San Rafael era un edificio de una sola historia, sin ventanas hacia la calle, como si quisiera mantener sus secretos contenidos dentro de sus paredes blancas estériles. Cuando entré por las puertas de vidrio automáticas, el olor a desinfectante y desesperación me golpeó de inmediato. Es un olor que reconozco ahora, el olor de las vidas que se les ha quitado todo excepto la respiración. Pregunté por la admisión y me dijeron que mi padre estaba en la ala C, cuarto 19. El recepcionista me dijo que visitaba frecuentemente una mujer mayor, mi madre, aunque no la habían visto en algunos meses. Esto fue antes de que enfermara, supuse. Mientras caminaba por los pasillos, pasé por hombres y mujeres en varios estados de deterioro mental. Algunos miraban fijamente a nada. Otros me miraban como si fuera un extraño que había entrado en su sueño. Un hombre gritaba frases incoherentes a una pared desnuda. Una mujer tejía fibras invisibles entre sus dedos, trabajando diligentemente en una tela que solo ella podía ver. Esta era la vida que Roberto había condenado a Miguel a vivir. Después de ser liberado de la cárcel, después de ser exonerado, después de tener toda la injusticia de su encarcelamiento revelada, su mente nunca se recuperó. Los años de prisión, el trauma de la falsa acusación, la pérdida de su familia, todo se acumuló en su psique como residuos tóxicos, y finalmente lo ahogó. Encontré el cuarto 19 en el final del pasillo. Por un momento, no pude entrar. Estaba aterrado. ¿Qué me diría? ¿Cuál sería el impacto de ver a este hombre, mi verdadero padre, después de haberlo perdido cuando tenía 3 años? ¿Podría significar algo para él, o sería solo otro extraño en un cuarto que está lleno de extraños? Finalmente, me obligué a tocar la puerta. «Adelante», respondió una voz desde adentro, una voz apagada, como si viniera de muy lejos. Entré. El hombre en la cama no parecía estar realmente allí. Estaba mirando hacia la ventana, aunque las persianas estaban cerradas, así que estaba mirando esencialmente a una pared. Era delgado, demasiado delgado, como si la vida lo hubiera absorbido desde adentro. Su pelo,
Era completamente blanco, su piel tan translúcida que casi podía ver los vasos sanguíneos debajo. Pero cuando se volvió para mirarme, vi mis propios ojos mirándome desde un rostro que era una versión destrozada de mí mismo. ¿Eres alguien?, preguntó con confusión. Soy tu hijo, dije, y las palabras salieron como un susurro porque sentía que hablar más fuerte rompería algo frágil en el momento. Su rostro no cambió. Continuó mirándome como si buscara recordar algo que había olvidado hace mucho tiempo. Tengo un hijo, dijo lentamente. O tuve, no recuerdo muy bien. Hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Sí, dije acercándome a la cama. Tenías un hijo. Me llamabas Carlos. Tenía 3 años cuando desapareciste de mi vida. Sus ojos parpadearon con algo que podría haber sido reconocimiento. Carlos, repitió, como si el nombre fuera una llave que abría una puerta cerrada en su mente. Carlos, mi Carlos. Luego, las lágrimas comenzaron a caer lentamente por sus mejillas. Creciste, viniste a verme. Tomé su mano. Era como sostener huesos envueltos en papel. Mi nombre es Carlos Mendoza, dije. Soy ingeniero. Estoy casado. Tengo 2 hijos. Y durante 58 años creí que mi padre era un hombre llamado Roberto Santos, pero descubrí, solo hace días, que mi verdadero padre es tú, y que pasaste años en la cárcel por un crimen que no cometiste, que tu hermano Roberto te enveneó, te traicionó, robó tu vida. Observé cómo procesaba esto, cómo la información viajaba lentamente a través de su mente dañada, buscando conexiones que tal vez nunca volvería a encontrar completamente. Catalina, dijo de repente. ¿Dónde está Catalina? Mi madre está viva, dije, pero está muy enferma. Ella ha estado visitándote durante años en secreto. Te ama, siempre te amó. ¿Ella sabe?, preguntó. ¿Si sé qué? Si soy culpable. Su pregunta me rompió. ¿Si hice lo que me acusaron de hacer? Apreté su mano. No, nunca lo hiciste. Eras inocente. Tu hermano te incriminó para poder tenerte encarcelado y robarte la vida. Todo esto fue mentira. Vi lágrimas correr por sus mejillas en torrentes ahora. Vi a un hombre que pasó 58 años sin saber si era un criminal, sin entender completamente qué le había sucedido, finalmente enterarse de la verdad. Y fue como si una carga que no sabía que estaba cargando, finalmente se levantara de él. Déjame contarte, dije, todo lo que tu hermano me ocultó. Déjame contarte quién eres realmente, porque yo, tu hijo, necesito que sepas que has criado a un hombre de bien, incluso sin estar aquí para verlo. La bondad que mi verdadera madre dice que siempre tuviste, eso está en mí, y quiero que lo sepas. Pasé las siguientes horas contándole mi vida, contándole sobre mi carrera, mi matrimonio, mis hijos, contándole que crecí siendo un buen padre precisamente porque sentí la ausencia de uno, que cada abrazo que di a mis hijos fue un abrazo que desearía haber recibido de él, que había construido una vida basada no en los valores de Roberto, sino en valores que ahora entendía, que provenían de él, transmitidos a través de mi madre. Al final de la tarde, antes de que me fuera, me pidió que le prometiera algo. Prométeme, dijo con una claridad que no había mostrado todo el día, que dirás la verdad. A tus hijos, a tu familia, a quien sea que necesite escucharla. Prométeme que no permitirás que esta mentira continúe viviendo, que Roberto no tendrá el lujo del silencio. Lo prometo, dije. Besé su frente antes de irme, algo que nunca pude hacer durante 58 años. Y cuando salí de esa institución, era un hombre diferente. Era un hombre que finalmente conocía su verdadera identidad, un hombre que finalmente entendía que la familia no es solo sangre, pero que la sangre importa, y que a veces reconstruir quién eres significa primero destruir todo lo que te dijeron que eras. Las siguientes semanas fueron un remolino de emociones, investigación legal y confrontaciones difíciles. Después de visitar a mi verdadero padre, lo primero que hice fue contratar a un abogado, licenciada María Sánchez, especializada en casos de injusticia criminal histórica. Le mostré todos los documentos que mi madre había guardado, todas las evidencias de la conspiración de Roberto. María escuchó mi historia con una expresión que se volvía más grave con cada detalle. Cuando terminé, se quitó los lentes y se masajeó los ojos.
Lo que tu padre sufrió, dijo finalmente, es una de las injusticias más profundas del sistema legal. Fue erróneamente condenado y luego, cuando fue exonerado años después, aparentemente nunca recibió la restitución o la ayuda que habría necesitado para recuperarse. Y tu tío, ella hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente, cometió crímenes que probablemente prescribieron hace décadas. Mi corazón se hundió. ¿Qué significa eso? Significa, explicó María, que aunque podemos documentar que ocurrió injusticia, que tu padre fue falsamente acusado, que tu tío fue el verdadero culpable, es probable que ya no podamos procesarlo. La prescripción legal pasó hace años, pero lo que sí podemos hacer es asegurar que el registro se corrija. Podemos asegurar que tu padre reciba reconocimiento público de su inocencia, y podemos asegurar que la verdad sea conocida por todos. Trabajamos durante meses. María presentó peticiones, contactó a archivos judiciales antiguos, localizó a testigos que había sobornado Roberto, consiguió que algunos de ellos, ahora ancianos ellos mismos, confesaran. Lentamente, la verdad comenzó a emerger, documento por documento, declaración por declaración. Durante este tiempo visité a mi padre cada semana. A veces estaba lucido, a veces no, pero gradualmente, entre las conversaciones, comencé a conocerlo. Comencé a escuchar historias sobre mi verdadera infancia, pequeñas cosas que había olvidado o que nunca supe. Cómo me llevaba al parque cuando tenía 2 años, cómo cantaba para ayudarme a dormir, cómo Roberto siempre lo miraba con resentimiento cuando pensaba que nadie lo notaba. Mis hijos también visitaron. Andrés, mi hijo mayor, lloró cuando lo conoció, viendo a su abuelo biológico verdadero por primera vez. Mi hija Sofía, de 22 años, le hizo preguntas sobre su vida, sus sueños. Y vi a mi padre, este hombre quebrantado, este hombre que pasó 58 años en la cárcel y una institución psiquiátrica, encontrar alegría en su familia una vez más. Fue difícil decirles a mis hijos la verdad sobre Roberto, que el hombre que había sido su abuelo era un mentiroso profundo, un estafador, un criminal, pero lo hice de todas formas, porque había prometido que la verdad sería conocida, porque mis hijos merecían saber que su abuelo verdadero era una víctima de injusticia, no el antagonista que les habían presentado. También fue difícil enfrentarme a mi madre. Después de que se recuperó lo suficiente de su enfermedad para hablar conmigo, tuvimos una conversación larga y dolorosa sobre sus decisiones, sobre por qué se dio a Roberto, sobre por qué nos mintió durante toda la vida. No tenía opciones, dijo, lágrimas cayendo por su rostro. Roberto amenazó con matarlo. Me convenció de que si me negaba, tu padre sería asesinado en la cárcel. Yo era joven, estaba asustada, y lo único que podía pensar era en proteger a tu padre. Pero luego, cuando el tiempo pasó, cuando realicé que Roberto probablemente estaba mintiendo sobre sus conexiones, era demasiado tarde. Ya estaba casada con él, estaba siendo criado como su hijo, y si hubiera revelado la verdad, habría destrozado todas nuestras vidas. Incluso sabiendo que papá, mi verdadero padre, estaba pudriéndose en la cárcel, pregunté sin poder ocultar la amargura en mi voz. Cada día, respondió, cada maldito día. Lo visité en secreto. ¿Sabías eso? Cuando tuve la oportunidad. En los primeros años después de su liberación traté de ayudarlo, pero su mente ya estaba rota, y él no quería verme. Pensaba que lo había abandonado por elección, no por coacción. Así que todo lo que pude hacer fue visitarlo en esa institución, como si fuera una extraña, como si no hubiera sido su esposa, la madre de su hijo, y vivir cada día con la culpa de saber que tú creciste sin conocer la verdad, de que pasaste 58 años creyendo que un hombre malo era tu padre, cuando tu verdadero padre estaba allí, perdido, solo, y llamándote en sus momentos lucidos. Perdoné a mi madre, aunque tardó tiempo. Entendí que había hecho lo mejor que pudo en una situación imposible, pero también entendí que su silencio, aunque vino del miedo, tuvo un costo incalculable. Costó décadas de mi vida. Costó décadas de la vida de mi verdadero padre. 6 meses después de descubrir la verdad, la licenciada María organizó una conferencia de prensa. Fue en las escalinatas del juzgado de la ciudad,
y fue un acto de restitución que probablemente debería haber sucedido 50 años atrás. María leyó una declaración sobre la injusticia que sufrió mi padre, sobre cómo fue falsamente condenado por su propio hermano, sobre cómo el sistema fracasó en protegerlo incluso después de que fue exonerado. Yo estaba de pie a su lado, mis hijos a mi lado, mi verdadero padre sentado en una silla de ruedas, su mente clara ese día por algún milagro. Los reporteros gritaban preguntas, las cámaras parpadeaban, y finalmente, después de 58 años, la verdad fue publicitada no como un secreto vergonzoso, sino como una injusticia que necesitaba ser reconocida. Después de la conferencia, mi padre me tomó la mano. «Carlos», dijo, su voz fuerte en ese momento, «gracias por ser el hombre que yo no pude criar. Gracias por tener el coraje de descubrir la verdad. Gracias por amarme incluso sin conocerme. Gracias por existir», respondí. «Gracias por estar vivo. Y gracias por finalmente dejarme ser tu hijo». Pasó poco después de eso. Una mañana, simplemente no se despertó. La enfermera que encontró su cuerpo me llamó, y cuando llegué al Centro Médico San Rafael, fue como si finalmente estuviera en paz. Después de 58 años de traición, después de años de injusticia, después de años de vivir en la niebla de una mente destrozada, finalmente descansaba. Su funeral fue diferente al de Roberto. Fue pequeño, íntimo, pero fue real. Vinieron personas que habían trabajado en su caso legalmente, personas que lo habían visitado en secreto como mi madre, personas que sabían quién era verdaderamente. Y lo recordamos, no como un hombre quebrantado en una institución, sino como el hombre que fue antes de que la injusticia lo destrozara, como el padre que me habría criado si la maldad no se hubiera interpuesto. Después del funeral, encontré una carta en sus cosas. Estaba fechada 3 días antes de su muerte, y estaba dirigida a mí. Con manos temblosas la abrí. «Mi querido Carlos», comenzaba, «si estás leyendo esto, probablemente he partido. No temo a la muerte. De hecho, la bienvenido, porque significa que finalmente podré descansar. Pero antes de irme, necesitaba decirte algo que tal vez no encontré el coraje de decir en persona. Durante 58 años, viví una vida que no elegí. Pasé años en la cárcel por un crimen que no cometí, años en una institución por traumas que no merecía. Pero en los meses desde que te conocí realmente, desde que supe que tenía un hijo, un hombre completamente formado, que salió bien a pesar de mis ausencias, encontré un significado que pensé que había perdido para siempre. Viste a través de la mentira, investigaste la verdad y me devolviste a ti. Eso es lo más grande que cualquier persona podría hacer. No era obligado a hacerlo. Yo era un extraño, pero elegiste amarme de todas formas. Quiero que sepas que, aunque no tuve la oportunidad de criarte, estoy orgulloso del hombre en que te convertiste. Eres honesto, eres valiente, eres el tipo de hombre que el mundo necesita más. Y eso es porque, aunque no estuve aquí para enseñarte, mi sangre corre por tus venas, y eso significa algo. No odies a Roberto, aunque merezca ser odiado. Él fue un hombre enfermo, envenenado por la envidia y el resentimiento. Compadécelo, porque pasó su vida siendo lo que no pudo soportar, alguien que tenga la vida que deseaba, pero que nunca era suficiente para él. Vive bien, mi hijo, vive honestamente, ama profundamente, y cuando tus hijos te pregunten sobre tu familia, diles la verdad, que fue complicada, que fue dolorosa, que fue injusta, pero diles también que la verdad, no importa cuánto tiempo tarde en aparecer, siempre importa. Que la justicia, incluso cuando llega a 58 años demasiado tarde, sigue siendo justicia. Con todo mi amor, tu padre verdadero, Miguel Mendoza. Guardé esa carta cerca de mi corazón por meses. La leí cada vez que me sentía perdido, cada vez que la complejidad de mi descubrimiento me abrumaba, porque lo que aprendí en el transcurso de esta jornada fue que la familia no es simplemente quien te cría, es quien eres, en tu núcleo más profundo. Mi verdadero padre, incluso sin criarme, dejó en mí algo que Roberto nunca pudo. Dejó integridad, dejó la capacidad de amar incluso a través del dolor. Cambié legalmente mi apellido. Ahora soy Carlos Mendoza otra vez, mi verdadero apellido. Andrés y Sofía también cambiaron sus apellidos.
Mi esposa Elena, quien ha sido extraordinariamente comprensiva a través de todo esto, adoptó el nombre también. Le dije a mis hijos la verdadera historia de su familia, toda la complejidad, toda la traición, toda la redención, y ellos lo entendieron, porque les había enseñado a valorar la verdad por encima de todo. Continué visitando a mi madre cada semana. Lentamente, perdoné su silencio. Entendí que el miedo y el chantaje la habían atrapado en una prisión de su propio tipo, una prisión emocional de la que nunca había escapado realmente. Antes de su muerte hace un año, me pidió que le prometiera que seguiría visitando al Centro Médico San Rafael, que recordaría a mi padre, que mantendría su memoria viva. He guardado este secreto durante demasiado tiempo, susurró. Ahora es tu turno de contar la historia, de dejar que el mundo sepa que un hombre inocente sufrió, pero que finalmente fue visto, conocido y amado. Y así lo hice. He escrito esto, he compartido esto, porque creo que la verdad merece ser contada, porque hay otras personas como mi padre, vidas destrozadas por injusticia, cuerpos y mentes quebrantadas por sistemas que fueron corrompidos por gente como Roberto. Y tal vez, si más personas conocen sus historias, si más gente entiende el costo verdadero de la traición y el secreto, el mundo será un lugar ligeramente mejor. Mi verdadero padre murió hace 8 meses, pero en los últimos meses de su vida conoció a sus nietos. Supo que era abuelo, supo que su sangre continuaba, que su legítimo legado no fue la cárcel o la institución psiquiátrica, sino un hombre que se convirtió en padre amoroso, en esposo leal, en alguien que pasó su vida siendo exactamente lo opuesto a lo que su hermano fue. Roberto murió hace 3 años antes de que yo descubriera la verdad. Murió en su cama, en la casa que robó, rodeado de cosas que adquirió a través de la traición. Nadie lloró en su funeral. Su legado fue la mentira, fue la destrucción, fue una vida construida sobre la ruina de otra persona. Y cuando el viento sopla a través de su tumba, nadie lo recuerda como un gran hombre. Lo recuerdan, si es que lo recuerdan, como alguien que fue consumido por la envidia hasta que no quedó nada de él excepto la maldad. Pero mi padre verdadero, Miguel, es recordado de manera diferente. Es recordado como un hombre que enfrentó la injusticia más profunda y que incluso, cuando su mente fue destrozada por ella, mantuvo su corazón intacto. Es recordado por su hijo, por sus nietos, por las personas que trabajan para asegurar que otros no sufran la misma injusticia. Es recordado como alguien que mattered, que importó, que dejó un impacto en el mundo a través de su hijo. He establecido una fundación en su nombre, la Fundación Miguel Mendoza, dedicada a apoyar a personas que han sido injustamente condenadas, a personas cuyos casos han sido resueltos demasiado tarde, a personas cuyas vidas fueron destrozadas por sistemas corruptos. Es mi forma de asegurar que su sufrimiento no fue en vano, que algo bueno, algo duradero, puede venir de su dolor. Mis hijos ahora saben su verdadera historia. Saben que su abuelo pasó 58 años sin conocer a su hijo, que su tío abuelo fue un criminal que destruyó vidas por ambición. Pero también saben que la verdad, no importa cuánto tiempo tarde en aparecer, siempre vale la pena buscar, que la justicia importa, que la familia es más que sangre, pero la sangre importa. He vivido 61 años ahora. 58 de esos años fue una mentira. Pero en los últimos 3, finalmente he vivido como quien realmente soy. Carlos Mendoza, hijo de Miguel Mendoza, hombre de honor, portador de una verdad que necesitaba ser conocida. A veces, cuando estoy solo en mi casa, en la noche, pienso en el hombre que podría haber sido si Roberto no hubiera cometido su acto de traición. Pienso en el padre que mi verdadero padre habría sido si la injusticia no lo hubiera destrozado. Pienso en todos los años perdidos, todas las conversaciones que nunca tuvimos, todos los abrazos que no compartimos, pero luego pienso en mis hijos y en quienes se han convertido. Pienso en la verdad que descubrí, en la injusticia que fue rectificada, en la memoria de mi padre que ahora está preservada, y entiendo que a veces las cosas perdidas pueden ser encontradas. A veces la verdad, aunque llega décadas después, es más poderosa que cualquier mentira. El hombre que creí que era mi padre resultó ser mi peor enemigo, pero el hombre que era mi verdadero padre resultó ser mi mayor maestro. Me enseñó
incluso en sus años más oscuros, que la integridad importa, que la verdad importa, que ser valiente lo suficiente como para buscar respuestas, no importa cuán dolorosas sean, es lo que nos hace verdaderamente libres. Y ahora, cuando mis hijos me preguntan sobre nuestra familia, puedo contarles la verdad completa. Puedo decirles sobre la traición, la injusticia, el dolor, pero puedo decirles también sobre la redención, sobre el amor que trascendió la muerte y el tiempo, sobre cómo la verdad, no importa cuánto tiempo tarde, siempre finalmente aparece. Y es eso exactamente, lo que es ser Mendoza.